Mi nombre es Ariel Monzón, pertenezco al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Soy el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas, más conocida como Contaguas. Hoy le vengo a hablar justamente del acceso universal a los derechos al agua y al saneamiento. Sin duda, los primeros pasos en relación a la importancia del derecho al agua se empezaron a hablar más internacionalmente en la Conferencia de Río de Janeiro de 1993, pero no fue hasta julio del 2010, con la resolución 64-292 de la Organización de las Naciones Unidas, cuando el agua fue declarada como derecho humano. El acceso al agua y al saneamiento, ambos dos. Es importante entender que no solamente hay una corriente en este aspecto que busca la universalidad del acceso a estos derechos, sino que también, por otro lado, hace muy poco, el agua fue cotizada como mercancía en la bolsa de Wall Street. Entonces ahí vemos dos posturas muy importantes. Una que busca al agua como un derecho humano y otra que utiliza el agua como una mercancía. En el caso de nuestro país empieza a ponerse como relevante el tema del agua y saneamiento a partir de dos epidemias, una de cólera y otra de fiebre amarilla. Pero no fue hasta 1912 que se empezó a crear Obras Sanitarias de la Nación y que esto ha sido sin duda el primer paso para un camino que por suerte no tuvo vuelta atrás. Sin embargo, hubo vaivenes en la prestación del servicio producto en general de la macroeconomía. Y no fue hasta 1946, con la presidencia del general Perón, donde empezó a expandirse el servicio sin igual, donde se empezaron a desarrollar obras de infraestructura y donde el doctor Ramón Carrillo, en aquel momento que fue el primer ministro de Salud, empezó a considerar el agua y el saneamiento como una cuestión sanitaria. No solamente dedicó la salud a la atención de enfermedades o atención primaria de enfermedades, sino también con un fin preventivo. Y en eso no solamente estaba implícita el agua y el saneamiento, sino también el tema social. Desde allí hubo una proscripción del peronismo hasta el año 1973, donde puede retornar a nuestro país y volver a ser presidente. En ese periodo de tiempo donde el peronismo estuvo proscripto, no obstante se sostuvo un modelo de sustitución de importaciones e incluso con la última presidencia de Perón, donde después en 1974 fallece, Argentina tenía casi pleno empleo y casi no estaba endeudada. Bueno, fue después en 1976 con una fuerte dictadura, donde no solo se atacan los sindicatos, sino también que se genera un endeudamiento externo muy fuerte e incluso se nacionaliza deuda privada. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la inversión en servicios públicos depende del sistema de cuentas nacionales, depende de la balanza de pago. Imagínense con una carga de deuda tan importante y con compromisos tan importantes que obviamente la balanza de pago empezó a dar negativa. Y esto, cuando lo vemos en el resto de la región, hubo 3 países que simultáneamente tuvieron dictaduras y simultáneamente se endeudaron. Eran 3 países fuertes en la región que incluso en los intentos de negociar la deuda en conjunto encontraron rechazo de los organismos multilaterales de crédito que habían ofrecido esta plata producto de los petrodólares en aquel momento por el excedente en la producción de petróleo. Bueno, obviamente la década de 1980 se denominó la década perdida porque impactó fuertemente en estos países e imagínense que eso se tradujo a la falta de inversión en agua y en saneamiento. Posteriormente hubo una etapa que cuando empezamos a analizar la región se fue dando incluso en el resto de la región, que fue
más de tipo neoliberal, donde costó mucho sostener los servicios públicos y donde se intentaron privatizar los servicios. Bueno, también durante esta época que estuvo a cargo la gestión de los servicios de la Suez, una empresa de capitales predominantemente franceses, la expansión obviamente tuvo un sentido mercantilista, relegando a las zonas más desfavorecidas a no tener o a no contar con los servicios o a tenerlos en una manera informal. Bueno, esto por suerte se pudo revertir con la reestatización de nuestra empresa, con la creación de Agua y Saneamientos Argentinas, sociedad anónima, donde el Estado Nacional, en aquel momento con el presidente Néstor Kirchner, empezó a invertir y empezamos a tener una expansión sin igual de ambos servicios. Y no solamente la expansión de la red secundaria, sino también la ejecución de obras primarias que han permitido incluso seguir expandiéndonos hasta nuestra fecha. Bueno, pasados los años, en el 2015, hay una nueva ola del neoliberalismo donde asume la presidencia Mauricio Macri, que generó realmente un fuerte retraso no solamente de la expansión del servicio, sino que se incorporaron nuevas áreas con bastantes déficits de servicio, que obviamente nuestra empresa se tuvo que hacer cargo poniendo fondos propios, porque también cortaron los subsidios hacia nuestra empresa y ese subsidio lo cargaron en los usuarios. El problema es que ese incremento de factura no fue acompañado con condiciones económicas favorables para las personas que tenían que hacerse cargo de esa factura. Fue una época de 4 años donde el endeudamiento creció alrededor de 100.000 millones de dólares, entre los cuales el Fondo Monetario Internacional hizo el préstamo más grande de su historia en 44.000 millones de dólares. Bueno, esto es importante saberlo porque también tiene un severo impacto sobre las inversiones en materia pública. Estos desafíos, ¿no?, que estamos hablando de reducir esta brecha de desigualdades implica que todas las personas puedan acceder a alimentos de calidad, que todas las personas puedan acceder al agua, que todas las personas puedan acceder al trabajo. Y sin duda es un desafío en el contexto de un cambio climático. Por eso vuelvo a repetir que el concepto que acuña el Papa Francisco tiene que ver específicamente con dejar de lado el egoísmo y empezar a pensar en un único camino, en la construcción de un único camino sin desigualdades, sin sobreconsumos, sin pobres. Y también en este camino hay que hablar del trabajo. Nosotros como parte del sindicato tenemos que entender que el trabajo digno también es el camino para salir de la pobreza. Y si bien el desempleo a nivel internacional, según algunas estadísticas, ronda el 6.5%, la realidad es que en los países de América Latina se encuentran la mayoría en 2 dígitos. Y no hablar, ¿no?, de lo que es la precarización laboral, que es otro tema que hay que abordar. Sin duda, cuando empezamos a ver los medios de producción, hay una desigualdad en cuanto a la configuración del comercio internacional con aquellos que somos países predominantemente de los exportadores y aquellos países que son industrializados. Siempre, y esto también es a nivel de estimaciones, que un producto que tiene un valor agregado manufacturero vale 3 veces más que una materia prima. Entonces esa desigualdad genera un fuerte impacto en la balanza de pagos de aquellos países que somos predominantemente agroexportadores. En el 2019 el nuevo gobierno, que tiene que hacerse cargo de esta situación socioeconómica bastante desfavorable, con un fuerte endeudamiento, a los pocos meses de asumir se encuentra con la pandemia. Y es importante destacar que la pandemia, nuestro servicio denominado como esencial, todos los trabajadores estuvimos y seguimos estando al frente del servicio para garantizar esto tan importante que estábamos hablando ahora.
garantizar las primeras barreras sanitarias definidas por la Organización Mundial de la Salud para la prevención de las enfermedades infectocontagiosas. Este ejemplo de Argentina quería traerlo porque, como conclusión, lo que queda a lo largo de este recorrido es que la mejor manera de llegar a todos los habitantes sin iguales con la intervención del Estado, con una intervención activa del Estado y el servicios públicos de calidad de agua y saneamiento en manos del Estado, en manos de los trabajadores. Un saludo a todas y todos.